Muy buenas chicos, bienvenidos a F Total. Vamos con lo que no se vio del Gran Premio Emilia Romagna en Imola, 63 vueltas que dieron para mucho. Y todavía nos quedan cosas que comentar, cosas que no se vieron durante el transcurso de la carrera y que conocimos minutos después. Cosas emocionantes, bonitas en algunos casos, en otros indignantes. Y también explicaciones que nos ayudan a entender un poquito mejor lo que sucedió durante el transcurso de esa carrera. Vamos a comenzar por George Russell, el piloto inglés de Williams, que estaba teniendo su mejor fin de semana de su carrera deportiva, que Williams también lo estaba teniendo, que estaban cerca de conseguir el primer punto en condiciones de seco desde el año 2018. Ha llovido mucho desde entonces y que todo se fue al traste por la acción que estáis viendo en pantalla. Un error garrafal, un error de bulto, que recordó un poco por la gravedad al de Carlos Sainz en el Gran Premio de Rusia y sobre todo, seguro que os estaréis acordando, de ese Gran Premio de Azerbaiyán 2018, en una acción muy similar. Grosjean se estampó contra las protecciones durante el calentamiento de los neumáticos porque los tenía como témpanos de hielo, aunque él dijo que Ericsson le dio por detrás, pero no fue así. Y en este caso le sucedió algo muy parecido. Estaba calentando las gomas, estaban demasiado frías, era el neumático duro y siendo demasiado optimista en ese calentamiento se le fue de atrás y se fue contra las protecciones en una zona donde no había demasiada escapatoria y no se podía escapar George Russell de ese accidente, que acabó con la opción de poder sumar ese primer punto. Y como os podéis imaginar, solamente viendo esa imagen, George estaba destrozado, estaba desolado. Lo dijo por Twitter minutos después de haber tenido el accidente. No sabía qué decir, no había ninguna excusa y lo único que podía hacer es seguir hacia adelante y aprender de este error, pero que, pues como os podéis imaginar, estaba completamente destrozado porque era la mayor oportunidad que había tenido Williams y la mayor oportunidad que había tenido él de sumar el primer punto de su carrera deportiva. Y mucha gente dirá, es un error muy grave, es un error que no es propio de un piloto de Fórmula 1 y tal vez tengáis razón, pero también es cierto que son humanos, no son máquinas y pueden cometer cualquier error que se os pueda venir a la cabeza. Y ahí tenéis en pantalla lo que sucedió después de que George Russell pusiera esa foto de él desolado y estas palabras: nunca voy a olvidar este día, este error, aprenderé de ello y me volveré más fuerte. Lo siento muchísimo, lo siento por todo el equipo, no hay excusas. No puso ninguna excusa ni dio explicaciones. Él creía que ese momento lo único que podía hacer era pedir perdón a todo el mundo por haberlos decepcionado. Y de repente, de la nada, salieron dos hombres que nos hacen recordar por qué amamos tantísimo este deporte y por qué amamos tantísimo la Fórmula 1. Pilotos apoyándose entre sí en el momento más complicado. Uno que sabe muy bien lo que es estar en esa situación y otro que lo vivió hace muchísimos años. Grosjean quiso ponerle un mensaje, un Grosjean que ese accidente recordó al de Bakú, al suyo propio, y que él sabe perfectamente cómo se siente al cometer un error de esta envergadura. Amigo, yo sé lo que se siente, te tomará algún tiempo el olvidarlo, pero lo que estabas haciendo era impresionante. Sigue hacia adelante, sigue empujando. Y Hamilton, el campeón del mundo, quiso también acordarse de George Russell, quiso animarlo en este momento. George, tú lo estabas dando todo, es normal que cometas errores y es normal también que sientas ese dolor. Yo hice más de los que puedo recordar ahora mismo, eres un gran chico. Ahora, cabeza abajo, a seguir empujando en el siguiente Gran Premio, siendo verdaderos compañeros y no simplemente pilotos que comparten la pista y ya está. Y me parece tan emocionante, tan bonito el ver esto, el ver cómo los pilotos se apoyan, se animan entre sí. Seguro que habrá recibido mensajes de todo tipo, no solamente de fanáticos, sino de otros pilotos que no han querido hacerlo público, sino que lo han hecho por privado, como Leclerc, que tiene una relación muy íntima con él, como Norris, como Albon. Y al final es normal que Russell, es un error muy grave, pero es normal que se cometan este tipo de errores. Fue normal también que Charles Leclerc el año pasado cometiera sus errores y que este año pues cometiera lo de Austria y no ha cometido muchos más, que tiene bastante mérito.
Fue también normal que Verstappen en sus primeros años se estampara muchísimas veces y cometiera errores de bulto. Y eso le ha sucedido a todos los pilotos. Hamilton, como él mismo dice, ha cometido más errores de los que él puede recordar, porque en los primeros años de su carrera deportiva era un poco como Verstappen. Ha ido madurando con el paso de los años, y eso es algo que vas adquiriendo con el paso de los grandes premios. Y George está en su primera temporada y media. Lleva una temporada y media, poquito más en Fórmula 1, y es normal que cometa este tipo de errores, e incluso más todavía. Son errores de los que se aprende, y seguro que va a aprender muchísimo. George Russell además tiene el hándicap de que está pilotando el que ha sido hasta este momento el peor coche de la parrilla. Ahora, bueno, no sabemos si está entre Haas, Alfa Romeo o Williams, pero está pilotando un coche que es jodidamente complicado de poder conducir. Y es normal que puedan llegar errores de todo tipo, y bastante lo que está haciendo en el apartado de rendimiento, que estamos viendo cómo está sacando lo que no hay de este Williams y haciendo actuaciones memorables como la que estaba haciendo hasta ese momento, que estaba poniendo a un Williams en posición de poder sumar su primer punto desde 2018. Estamos hablando ya de palabras mayores. Y con eso es con lo que me voy a quedar, y seguramente se tiene que quedar George Russell. Al final es una oportunidad perdida de sumar un punto, pero llegarán muchas más oportunidades si la cosa sigue así, y llegará ese momento, porque el talento lo tiene, la velocidad la tiene, y la madurez la irá adquiriendo con el paso de los grandes premios. Y vamos a pasar de este momento emotivo, bonito, ver tanta deportividad en un mundo como la Fórmula 1, a uno indignante, a uno de irresponsabilidad extrema. Lance Stroll tuvo un fin de semana para olvidar, desastroso, pero que se culmina con un acto que no sé en qué demonios estaba pensando. Vamos a ver 2 o 3 casos de cómo se hace bien y cómo se hace como lo hizo Lance Stroll. Vamos a poner en contexto. Estaba a punto de irse el safety car, y ya sabéis que cuando está cerca de meterse en el carril de boxes y relanzarse la carrera, los pilotos con vuelta perdida pueden desdoblarse para irse al final a la cola del pelotón. Pues nada, eso se hizo normalmente. Lo único que sí que aquí hay que apuntillar, que la FIA lo hizo en el momento incorrecto, porque los comisarios todavía continuaban retirando los trozos del coche de George Russell que estaban esparcidos por la pista. Todavía no habían terminado su trabajo. Lo ideal hubiera sido que cuando los comisarios se hubieran retirado, los pilotos con vuelta perdida pudieran haberse desdoblado tranquilamente. Pero en esa zona, justamente donde estaban los comisarios, había una doble bandera amarilla que te obliga a ir extremadamente lento, porque hay un peligro real en la pista. Y si es necesario ir tan lento como para poder parar el coche. Cosa que se pasó por el forro Lance Stroll. Aquí tenemos la primera imagen de cómo hacerlo bien. Este es Kimi Raikkonen, que fue el primero precisamente en desdoblarse. Estaba yendo muy rápido hasta el punto en el que estaba la doble bandera amarilla, que redujo la velocidad para pasar lento al lado de los comisarios, intentando mantener una cierta distancia de seguridad. Perfecto, normal, bien, ¿cómo se tiene que hacer? Luego llegó, que esta es más significativa, Grosjean y Latifi, que además tenían más pilotos por delante. Y cuando llegaron a ese momento, cuando llegaron a ese punto donde estaba la doble bandera amarilla, los dos y los que estaban por delante iban extremadamente lentos y con esa distancia de seguridad para evitar cualquier mínimo riesgo, que los comisarios puedan trabajar tranquilamente. Y ahora le toca el turno a Lance Stroll, que ahí lo estáis viendo en pantalla. ¿En qué narices estaba pensando? Seguramente en su propio yo, en desdoblarse lo más rápido posible, en perder el menor tiempo posible, por si acaso no llega o lo que sea, poniendo en peligro a los comisarios que estaban en la pista. Pasó como si no hubiera nadie, incluso para dar la curva a derechas se abrió un poco, pasando extremadamente cerca del comisario último, que estaba retirando los trozos del coche de George Russell. Es que esto es como cuando alguien va en las carreteras a 200 km por hora. Está muy bien, haz lo que quieras, haz lo que te dé la gana. O sea, que Stroll vaya a 800 km por hora y conduzca con una mano o con el nepe siquiera. Pero el mayor problema es que estás poniendo en peligro a otras personas, y en ese caso por su interés propio, por no perder ningún segundo en la carrera, por llegar cuanto antes a la parte de atrás del pelotón, fue a toda hostia en un punto donde había peligro, donde había personas en pista. ¿Qué hubiera pasado si había uno en medio?
retirando un trozo que estaba ahí. Hay una doble bandera amarilla que te obliga a ir lento y a parar el monoplaza si es necesario. Tan lento como si es necesario parar el monoplaza. Y en este caso no, el Lance Stroll hizo caso omiso. Fue un acto de irresponsabilidad máxima. No entiendo en qué estaba pensando Lance Stroll, porque fue el único, según estas imágenes que me habéis mandado muchísimos, de F1 Subreddit, que es un foro de Reddit de Fórmula 1. La FIA no lo hizo bien por dejar a los pilotos desdoblarse mientras había comisarios en pista, retirando los últimos trozos del coche de George, a pesar de que había en ese punto una doble bandera amarilla. Y Stroll lo hizo aún peor y no hay justificación alguna. Vamos a pasar mejor y ahí tenéis en pantalla una imagen que me gusta muchísimo, la pone siempre Pirelli después de los grandes premios, que nos sirve para entender un poquito mejor lo que sucede en el plano estratégico y el porqué de algunos pilotos que hicieron una grandísima actuación o que en un momento dado estaban en ciertas posiciones. Y vamos a centrarnos en este caso, por ejemplo, en Kimi Raikkonen, que estiró el neumático medio hasta la vuelta número 48. Supo leer Alfa Romeo perfectamente, lo bien que iban estos neumáticos medios, lo que duraban realmente, y con Giovinazzi lo hicieron casi al contrario, pararon en la vuelta 10 y a partir de ahí con los medios hasta el final, lo que hizo que ambos pilotos pudieran sumar puntos. Y Raikkonen es que estiró ese primer stint con un ritmazo además impresionante. Salió directamente ya en casi zona de puntos con neumáticos blandos nuevos y hasta el final a tirar y a adelantar a los pilotos que se fuera encontrando, si es posible, aunque aquí era complicado, pero el carrerón de Raikkonen y lo bien que supo gestionar la estrategia Alfa Romeo fue de 10. Y Giovinazzi también genial, haciéndola funcionar la suya y aprovechándose de todas las situaciones que se dieron en pista. Y me quiero centrar sobre todo en la de Sergio Pérez, porque claro, pasó de la 11ª posición a estar cuarto realistamente después de esa primera parada. ¿Y cómo lo consiguió? Tampoco es que lo alargara como por ejemplo Raikkonen, que lo hizo hasta esa vuelta 48. Él lo alargó hasta la 27, que fue el momento en el que ya se abrió el hueco con Daniel Ricciardo y dijo: es el momento de parar, salir por delante de él con los mismos neumáticos pero más jóvenes, y nos aseguramos ya el terminar cuartos mínimos. Lo que hizo que pudiera salir delante de Daniel Ricciardo es que los neumáticos duros tampoco fueron espectaculares durante la carrera, eran unos pedrolos que incluso costaba el calentarse, y que el ritmo de Pérez fue impresionante. Cuando todos los pilotos que tenía por delante y le estaban haciendo tapón se fueron marchando a boxes, él empezó a tirar, tuvo unas 13-14 vueltas para poder tirar y tuvo un ritmo tan bueno que fue capaz de salir por delante de Daniel. Fue increíble el ritmo que imprimió a esas gomas medias y lo bien que las hizo funcionar. Y ya en el momento en el que se abrió el hueco, podía haberlas estirado más seguramente, pero en el momento en el que se abrió el hueco dijo: pues ya paro, salgo por delante de Ricciardo, estoy en esta cuarta plaza con neumáticos iguales que los suyos pero más jóvenes. Entonces lo tenía todo de cara, todo ganado. Y llegó el safety car y llegó esa estrategia, y desde Racing Point han dado explicaciones del por qué hicieron esto. Una tarde desafiante que no terminó como esperábamos. A pesar de sumar 8 puntos importantes, Sergio estaba bien posicionado para terminar en el podio después de que Max se retirara, pero con el beneficio de la retrospectiva no deberíamos haber entrado en boxes y en cambio haber intentado mantenernos con el neumático duro. Elegimos entrar en boxes porque nos preocupaba que fuera difícil poner los neumáticos duros después del coche de seguridad, en temperatura habla. Los autos que iban detrás pudieron hacer lo contrario y pudieron permanecer con sus neumáticos viejos, ganando posición en la pista. Desafortunadamente el accidente de George Russell resultó en un coche de seguridad extendido y le dio a Sergio aún menos vueltas para usar su ventaja de neumáticos. Al final tuvo que conformarse con el 6º lugar. La explicación, o las dos explicaciones que da Racing Point de por qué ocurrió eso, de por qué tuvo Sergio Pérez esa estrategia que le fastidió, le jodió el podio, porque lo tenía ahí, se lo había ganado en la pista, fue porque, número uno, tenían miedo a que el Racing Point, que es un coche que está, según también ha dicho Andy Green, el director técnico, hecho para hacer funcionar los neumáticos, cuidarlos al máximo, mimarlos, y eso da lugar a que no se calienten en exceso, no sobrecalentarlos. Tenían miedo a que no se calentaran los neumáticos duros y fuera una presa apetecible en la relanzada. Y el segundo motivo es porque tenían miedo a que los pilotos que venían por detrás hicieran lo contrario
pusieran el neumático blando, por ejemplo Ricciardo, Leclerc y todos estos pusieran el neumático blando, al ver que Pérez no entran, hacen lo contrario, meten el blando, al Racing Point le cuesta calentar los neumáticos y ya si encima los demás tienen el blando, le hubieran pasado por encima y por debajo. Esta es la explicación que da Racing Point. Aunque, como dice Otmar Szafnauer, visto todo en retrospectiva, viendo lo que ha sucedido, fue un error completamente. Y es que es así, si hubieran mantenido a Pérez en la pista, tenía neumáticos más frescos que los demás y hubiera aguantado la posición perfectamente. Es que no había ningún problema, porque este circuito es difícil de adelantar y encima el Racing Point tenía más ritmo que los pilotos que tenía justamente por detrás. Y sí que venía, por ejemplo, Kvyat con el neumático blando, pero tanto Leclerc como Daniel Ricciardo le hubieran hecho de parapeto y no le hubieran dejado pasar, y cuando ya hubieran pasado a estos, él ya tendría los neumáticos en funcionamiento y no hubiera podido pasarle, como tampoco pudo Kvyat pasar a Ricciardo cuando este puso en temperatura sus gomas. Claro, ahora es verdad que es fácil decirlo, pero la realidad es esa. La estrategia nefasta de Racing Point hizo que Sergio Pérez perdiera un podio que tenía al alcance de su mano, que lo tenía en su mano, que se había ganado. Y Sergio Pérez dijo después de la carrera: yo acaté las órdenes de Racing Point porque ellos tienen más información disponible. Claro, ellos están viéndolo todo, tienen a sus estrategas que están viendo todas las opciones y cuál es la mejor posible. Y él dijo que viendo cómo era de difícil adelantar al principio de la carrera, es inentendible que hayan elegido esta, pero como equipo no tienen nada que reprochar a Racing Point y ellos ganan y pierden juntos. No ha querido hacer leña del árbol caído, sería muy fácil, y ha querido ser generoso en esta ocasión con Racing Point, ha querido ser todo un caballero y no criticar a su equipo. Pero bueno, todos coinciden que no tendrían que haber hecho esto. Y el problema es lo que hablamos ayer, no es esta acción en concreto, que se equivocaron, que le birlaron la cartera Ferrari y Renault, dos escuderías súper experimentadas, y que le hicieron la 3-14. No es este el problema, que lo hayan hecho en esta ocasión, sino que lo hacen siempre. Es que siempre Racing Point con Pérez, con Stroll, y veremos a ver si el año que viene con Vettel, les sucede esto, le quitan la cartera, se equivocan en el plano estratégico de sobremanera. Cuando tienen dos opciones para elegir, o tres, o las que sean, eligen la opción incorrecta. Y es algo en lo que tienen que mejorar muchísimo si quieren aspirar a lo que quieren aspirar en un futuro cercano. Ya no les da con estas estrategias para lo que están ya peleando en estos momentos, pues imaginaos si están luchando contra una Mercedes, contra una Red Bull, que están a años luz en el plano estratégico de Racing Point. Es algo en lo que tienen que progresar, pero urgentemente. También en las paradas, que no son las más rápidas, muchas veces se han equivocado durante el año, y es un poco como lo que hemos hablado antes de los puntos de George Russell, o como hablamos en su día del podio de Renault. Están tan cerca que al final llegará tarde o temprano, aunque bueno, quedan 4 carreras esta temporada. Esperemos que llegue antes de que termine el año. Y el propio Sergio Pérez estaba decepcionado y se contuvo después de la carrera, y mucha gente estaba muy cabreada después de la misma y después de ver esa estrategia. Pero obviamente no fue algo premeditado, ellos querían el podio, ellos querían mucho el podio, porque ahí tenéis en pantalla lo que está sucediendo, la locura que estamos viendo en el Mundial de Constructores por la tercera plaza, que la ha perdido. Por ese error han perdido la tercera plaza del Mundial de Constructores, que están ahora mismo batallando Renault con 135 puntos, Racing Point cuarta con 134, quinta McLaren con 134. Y en este momento, a falta de 4 carreras para el término del Mundial, cualquier error de este estilo, de este tipo, te priva de esa tercera plaza, te manda a la quinta, te puede mandar a la sexta, porque los demás tampoco es que estén demasiado lejos. Y es dinero, es mucho dinero que seguro que Lawrence Stroll lo quiere mucho. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de lo que no se vio del Gran Premio Emilia Romagna. Recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming, el patrocinador del canal. Cualquier videojuego que necesitéis en formato digital lo tenéis ahí al mejor precio, y aparte de aprovechar ese preciazo, apoyáis el canal comprando desde ese link. Muchas gracias a todos los que compráis desde ahí, tenéis en la descripción. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribiros, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.